Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rolando Rubén Esparza Martínez. Soy un alumno de la preparatoria CONALEP 129 Reynosa. Soy del grado grupo de 114 MEC de tercero B. Esta materia es de análisis e información de nuevas sustancias y nuestro profesor se llama Óscar Francisco Montalvo. Hoy voy a hablar sobre un resumen de la unidad 1 y 2 del libro, empezando con la progresión 1. Las sustancias reaccionan químicamente de formas características. En un proceso químico, los átomos que componen las sustancias originales llamadas reactivo se reagrupan formando diferentes sustancias denominadas productos, que se caracterizan por tener propiedades distintas a los reactivos. Resumen de la unidad 1. Aquí, como vemos, tenemos la primera imagen, que es la estructura de un átomo, el cual dice: introducción a la superestructura atómica. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades químicas y está compuesto por un núcleo central, que contiene protones y neutrones, y una nube de electrones que orbitan alrededor de este. La primera, que es protones, dice: son partículas subatómicas con carga positiva que se encuentran en el núcleo del átomo. Electrones son partículas subatómicas con carga negativa que se encuentran en movimiento alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía. Neutrones son partículas subatómicas sin carga, o sea, neutras, que también residen en el núcleo del átomo, y en conjunto con los protones contribuyen a la masa total del átomo. La variación del número de estos en los átomos de un mismo elemento da lugar a isótopos. Por ejemplo, el carbono, el carbono 12 con 6 protones y 6 neutrones, y el carbono 14 con 6 protones y 8 neutrones. Son isótopos del carbono respectivamente. El núcleo es una estructura densa y compacta que contiene casi toda la masa del átomo, en el que se encuentran los protones y los neutrones. Cada protón tiene una carga positiva de +1, mientras que los neutrones no tienen carga eléctrica. Por lo tanto, no afectan a la carga total del átomo, pero sí contribuyen a su masa total. Aquí lo explica esta primera imagen. En el centro vemos el núcleo y lo que lo orbitan son los electrones. Movemos a la siguiente progresión. Bueno, de hecho vamos a hablar de la tabla periódica que está aquí. La tabla periódica es una herramienta de la temprana de la tabla periódica. Es sobre una herramienta química. Comienza con Antoine Lavoisier de 1814 a 1794. En 1789, quien clasificó los elementos conocidos en metales y no metales, sentando las bases para su organización futura. Johann Wolfgang Dobereiner, 1780 a 1849, introdujo el concepto de triadas en 1829, al agrupar elementos con propiedades similares y mostrar relaciones aritméticas en sus masas atómicas. Estos primeros intentos de clasificación fueron fundamentales para el desarrollo de la tabla periódica moderna y contribuyeron a la comprensión de la periodicidad de las propiedades químicas, abriendo el camino para descubrimientos futuros y la organización sistemática de los elementos. Luego vamos a la unidad 2. Un momento. Voy a buscar aquí esto. Unidad 2. Presión. Una molécula estable tiene menos energía que el mismo conjunto de átomos cuando están separados. Se debe proporcionar al menos esta energía para romper los enlaces de la molécula. Como es aquí en la imagen, la primera es esta imagen, el cual es al siguiente de las siguientes imágenes, el cual corresponde a la fusión de dos átomos y describan lo que creen que ocurre. Esta es la fusión de deuterio con helio 3. Monóxido de carbono ocurre reacción. En su cuaderno dicen los conceptos y eso. La energía de enlace se define como la cantidad de energía necesaria para romper un enlace químico de una molécula de una sustancia en estado gaseoso, separando los átomos que los comparten. Presión 9. Es posible establecer relaciones proporcionales entre las masas de los átomos en los reactivos y los productos.
y la traducción de estas relaciones en la escala microscópica usando el concepto de mol como la conversión de la escala atómica a la escala macroscópica. El mol es una unidad fundamental en química que se utiliza para medir la cantidad de sustancia y anteriormente se definía como la cantidad de cualquier entidad, átomos, moléculas, iones, etc., que contiene el mismo número de entidades elementales que hay en 12 gramos de carbono 12. Actualmente se sabe que el símbolo mol es la unidad de cantidad de sustancia que contiene exactamente 6.022.14.076 por 10 a la 23 unidades elementales. Este número es el valor numérico fijo de la constante de Avogadro. Y cuando se expresa en unidades mol, se conoce como número de Avogadro. En la práctica es común que dicho valor se aproxime a 6.022 por 10 a la 23 entidades por mol, es decir, un número muy largo cuando lo voy a leer, de partículas. Unas particularidades del número de Avogadro es su carencia de unidades, por lo cual significa que puede utilizar para contar cualquier tipo de partículas. Luego aquí en la siguiente imagen vamos a hablar de la teoría de colisiones. Bueno, primero la cinética química que sigue antes de eso. La cinética química se refiere al estudio de la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas y de los factores que la afectan. A diferencia de la termodinámica, que se enfoca en la dirección y el equilibrio de las reacciones, la cinética química se preocupa por el ritmo de los cambios químicos y las etapas por la reacción, por las cuales pasan los reactivos para convertirse en productos. Los factores que influyen en la velocidad de una reacción química son la concentración de los reactivos, superficie de contacto, la temperatura, la naturaleza de los reactivos y la presencia de catalizadores. Teoría de colisiones. La teoría de colisiones establece que para que ocurra una reacción química, las moléculas de los reactivos deben colisionar, aunque es importante recalcar que no todas las colisiones resultan en una reacción, sino solo aquellas que, con la orientación correcta y suficiente energía, pueden superar la barrera de activación y formar productos como se ve aquí en la imagen segunda, la fusión nuclear. En conclusión, en este resumen se habló acerca de las reacciones químicas, también aprendimos acerca de las moléculas y la tabla periódica aprendiendo de ello y de actividades realizadas durante este semestre. También vimos diferentes teorías, también químicas, historias sobre ello, todo lo que viene en la unidad 1, unidad 2 fue cubierta y lo resumimos para lo más importante. Gracias por su tiempo, espero que este proyecto vea bien en su materia y que lo evalúe correcto.